nombre es Joaquina, estamos en el caserío San Antonio, Cantón San Isidro, municipio de Panchimalco. Yo siempre en agricultura, pues eso es lo que, es el trabajo que se hace aquí en el campo. Y yo siempre me ha gustado participar, a veces así cuando me invitan en las organizaciones. Por ese momento reuní 30 mujeres y los traían al proyecto de las semillas, lo dieron maíz, frijol y el abono orgánico, que muchas mujeres pues sí, salieron beneficiadas. No ha sido fácil porque hay que dar invitaciones, hay que hacer el tiempo, porque en la casa siempre hay los quehaceres que hacer, o sea, porque una sola persona no alcanza pues a lograr lo que se necesita para el cantón, pues. Entonces, para lograr un proyecto tenemos que estar unidos. La iniciativa ya comenzamos, ya tenemos más apoyo, estamos comenzando otra vez de nuevo y ha sido un beneficio para las mujeres porque de lo que se vende, allí hacen las cuentas, se va dejando el pisto para se va a comprar los pollos, el concentrado, las vacunas, la granza para echarle los pollos y lo que queda nosotros los repartimos todas iguales. Así nosotros logramos a veces proyectos o beneficios para todas las mujeres, reunir a conocer también los derechos como mujeres, porque muchas no conocemos. Que empoderarse como mujer es importante. Es agradecerles a las personas que están haciendo posible estos beneficios para las mujeres, pero hoy que están viniendo ustedes, han llegado a nuestro lugar, hemos sido beneficiados y ya no se compra esa semilla que se tenía que comprar. Agradecerles de parte mía y de todas las mujeres, agradecerles a todos quienes están haciendo posible esto. Quizás hasta cuando yo ya no pueda ir, entonces quizás me quedaría, pero mientras yo pueda, siempre seguiré trabajando con las mujeres en nuestro lugar. No hay que desmoralizarse, hay que seguir trabajando para que esto siga, pues porque si nosotros los quedamos, se va la organización del lugar y queda sin ayuda a las mujeres que estamos siendo beneficiadas. Y quizás quienes no se han organizado en otros lugares, que se organicen, no esperando que me van a dar algo. Organizarse también para aprender sus derechos como personas y como mujeres.